Ok, entonces vamos a continuación a revisar la vecindad de Kriging. El método de Kriging puede trabajar de dos maneras, utilizando lo que se denomina una vecindad móvil o lo que es una vecindad única. Si yo hago una vecindad única, significa que yo para hacer la estimación de cada bloque, en este caso, de mi grilla, que de hecho, bueno, aquí no se ve todo el... eh, para hacer la estimación de cada bloque, si tengo una vecindad única, significa que yo voy a utilizar todos los datos para realizar la estimación de cada uno de los bloques. Cuando veamos la parte teórica relacionada con Kriging, vamos a ver en detalle de que el método particularmente lo que realiza es una inversión de matriz. Y el tamaño de la matriz que utiliza tiene que ver con la cantidad de datos que yo tengo. Porque cada dato va a ser ponderado. Entonces yo le voy a dar una cierta ponderación a cada uno de los datos para poder hacer la estimación dentro del bloque. Por lo tanto, el tamaño de la matriz que yo tengo que invertir va a ser del mismo tamaño de los datos que yo tengo. Por lo tanto, si yo tengo n datos y utilizo todos los datos para hacer la estimación, significa que mi matriz va a ser de n por n. Si yo utilizo el Kriging simple. Si yo utilizo el Kriging ordinario, es n más 1. Si yo tengo n datos, va a ser el sistema de ecuaciones de n más 1 por n más 1. Por lo tanto, ustedes comprenderán que si yo tengo 2200 datos, creo que son cerca de eso, voy a tener una matriz de 2200 por 2200. Eso significa que si estoy utilizando un Kriging ordinario, por ejemplo, em, vamos a tener una matriz de una inversión de matriz de 2200 por 2200, y eso por cada uno de los bloques. Eso claramente computacionalmente es mucho recurso en términos de tiempo. Por lo tanto, cuando tenemos sobre todo una gran cantidad de datos y un dominio bastante grande, porque lo otro es por qué voy a hacer una estimación, por ejemplo, en un bloque donde lo tengo aquí definido, aquí, y voy a estar considerando datos que están a 200 metros de distancia. No tendría por qué contribuir a la estimación de este bloque. Por lo tanto, lo que se define es una vecindad, que es una cierta cantidad de datos que se encuentren dentro de un cierto volumen. En este caso, este volumen que vemos aquí medio en azul. Paréntesis, le hablé del Kriging simple y del Kriging ordinario. Aquí lo que estamos utilizando particularmente es el Kriging ordinario. Em, Cuando hablemos de la parte teórica del Kriging, vamos a diferenciar cada uno de esos dos casos, tanto el Kriging simple como el Kriging ordinario. Ok, entonces lo que hay que definir es una vecindad. En este caso, aquí tenemos marcado Moving Neighborhood, la vecindad móvil. Si lo desmarcamos, vamos a estar trabajando con una vecindad única, que no queremos eso. Vamos a definir una nueva vecindad en este caso porque no tenemos ninguna creada. Y principalmente vamos a utilizar la información de aquí, de elipsoide, y creo que de Advanced Selection eventualmente. El resto no lo vamos a utilizar. Solamente estas dos opciones. Primero tenemos una orientación que particularmente para nuestra base de datos no tenemos que rotar ni hacer ningún cambio, por lo tanto vamos a quedarnos con ese tipo de orientación y tenemos que definir los radios. La definición de los radios es todo un mundo. Em, Le voy a adjuntar un documento de análisis de la vecindad de Kriging que va a estar bastante interesante, eso del profesor Javier Emery, que se lo voy a subir ah, para que lo lean, obligatorio, acerca del tema de la vecindad. Una primera aproximación bastante sensata es utilizar el valor del alcance de los variogramas.
Es una primera cercanía, no es obligatorio usar el valor del alcance, no tiene por qué serlo, pero un primer valor que uno podría utilizar. Si mal no recuerdo, nosotros habíamos definido un primer alcance que el mayor alcance era de 80 metros y creo que el vertical, en el vertical habíamos definido un alcance como de 200 metros. Esto particularmente porque nuestro variograma no tenía meseta. Eh, ahora, sabemos, sabemos que tenemos menos datos en la vertical que en la horizontal. Eh, entonces, aquí la recomendación, dado el comportamiento del variograma en la vertical, es utilizar una, una distancia menor, una distancia menor a mi variograma horizontal. Por lo tanto, para nuestros efectos, voy a utilizar principalmente unos 30 metros. Voy a poner apply. No les recomiendo utilizar el automatic apply porque como son varios datos, puede funcionar un poco lento, así que cada vez que hagan algún cambio y quieran ver cómo cambia esto, ponen apply. Y vamos a ver cómo cambia nuestra vecindad. Fíjense que, por supuesto, como es omnihorizontal nuestro variograma, el valor de U y V deberían ser iguales. Y tenemos que es como un elipsoide, ¿no? Ahí medio chato. Dentro del elipsoide tenemos los valores que son los pesos asignados a cada dato que fue utilizado para hacer la estimación de este bloque. Y tenemos una primera aproximación de cómo es la estimación, que es el mapa de colores, cómo es la estimación en ese plano, estamos viendo solo un plano, del CRIG. Si yo quiero cambiar el bloque que yo quiero estimar, lo puedo hacer aquí, ¿ya? Y puedo ir cambiando, para ir viendo diferentes alturas, diferentes planos, diferentes sectores. Em, y podemos ir viendo cómo se va realizando la estimación. Por supuesto, a medida que usamos una vecindad más grande, no necesariamente porque usemos una vecindad más grande vamos a utilizar más datos. Eso es porque nosotros al momento de hacer la estimación tenemos que definir varias cosas. Primero, tenemos que definir el número de sectores angulares. Esto quiere decir en cuántos sectores vamos a dividir al elipsoide. Aquí estamos en uno, aquí está la imagen, ¿no? Ese es un sector angular, eso dividir el elipsoide en dos, en tres o en cuatro sectores angulares. La idea de dividir en sectores angulares es que en el fondo, si yo estoy considerando un sector angular, significa que yo voy a utilizar los datos que estén más cerca em, del punto que queremos estimar. Si tenemos dos sectores angulares, vamos a ir definiendo en este caso la misma cantidad de datos máxima para cada uno de los sectores angulares. Entonces, si tenemos cuatro sectores angulares y estamos definiendo que necesitamos un máximo de dos datos por sector angular, entonces vamos a tener en este caso 8 datos. Fíjense que tenemos máximo número de muestras por sector y aquí tenemos 32. Esto quiere decir que en el fondo estamos seleccionando 32 datos por sector angular. Por lo tanto, es muy probable que para la vecindad definida estemos tomando básicamente, no sé si logramos apreciar, se va a ver muy bien, los datos que están más lejos de la vecindad, aquí algo se ve, estos por ejemplo no se están tomando en cuenta, en consideración, ¿ya? Pero como tengo un sector angular, estoy considerando los 32 datos que estén más cerca. Si esto yo le pusiera, vamos a hacer el invento 2,
Apply. Fíjense que me va a considerar solamente los dos datos que estén más cerca y el peso a cada uno de ellos. ¿Ya? Y por supuesto la estimación también me va a cambiar. Aquí yo podría poner, en vez de uno, podría poner cuatro sectores angulares. Entonces vamos a poner apply y ahora vamos a tener un máximo de 4 por sector angular, que no implica necesariamente que tome 4. Voy a tomar como máximo 4. Porque si no encuentra 4, no lo va a utilizar. Y en este caso veo que está tomando 2. Casi 2 por sector angular. ¿Ya? Probablemente porque el resto de los datos debe quedar un poco fuera de la vecindad. Como estamos hablando de una especie de isotropía horizontal, entonces la verdad el número de sectores angulares no nos afecta y el número máximo de datos que vamos a utilizar, quizás 32 es mucho, pero podemos utilizar, no sé, 16 por ejemplo. Aplicamos, vemos cómo nos queda la estimación. Fíjense que varias cosas. Primero, vemos que nos está definiendo la zona de alta ley. Si recuerdan, cuando vimos la distribución de nuestros datos de sondaje, distribución de alta ley acá, distribución de alta ley acá, y una zona de baja ley en el borde. Estos sectores que se ven en negro significa que cuando la vecindad llegó a hacer la estimación de este bloque no tuvo suficientes datos para hacer la estimación. ¿Ya? Por lo tanto, me deja el valor en negro. En este caso, estaría bien, no es recomendable usar una vecindad muy grande, porque si yo hago una estimación de un sector acá, voy a estar tomando datos que están mucho más lejos para hacer la estimación. Y eso no tendría tanto sentido. Por lo tanto, eh, no hay que abusar tampoco del tamaño de la vecindad. Yo podría aumentar este valor un poquito, a ver cómo cambian los resultados, o incluso cambiar un poco aquí los valores en vez de 80 metros, usar 100 metros. Fíjense que ahí ya tengo la estimación también en estos bordes, que me van a dar valores de ley bastante bajos, pero la estimación la estoy haciendo con muy poquitos datos en este sector, por lo tanto, muy confiable no es. Em, en la parte céntrica me da un comportamiento que es bastante similar al anterior. Em, yo creo que me voy a quedar simplemente con los 80 metros y con eso ya está, por el momento. Otras opciones de selección, que en este caso no la estamos considerando, pero que podríamos eventualmente considerarla. Podríamos considerar, por ejemplo, la mínima distancia entre dos muestras, limitar eso. Podríamos seleccionar el máximo número de muestras a considerar. em, Muestras por categoría, el óptimo. Ah, perdón, esto cuando tenemos datos categóricos, perdón. Y esto también es cuando tenemos datos categóricos. ¿Ya? En este caso podría ser, si es que tuviésemos aquí, el tipo de roca. Ya podríamos incluirlo, pero para nuestro caso no estamos considerando la información litológica para hacer esta estimación particularmente. Am, ok. Ahora, vimos que hay que definir entonces el radio del elipsoide, el mínimo de número de sectores angulares, el máximo número de muestras por sector, la orientación eventualmente. em, por lo tanto, hay varias factores que hay que considerar al momento de realizar la estimación de Kriging. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué valores elijo? Porque
No sé cuál es el que me da la mejor opción. Para ello se utiliza una técnica que se denomina el KNA, el Kriging Neighborhood Analysis. Por lo tanto, lo que vamos a utilizar a continuación es mostrar cómo funciona el KNA para todo el archivo. Pero eso lo vamos a mostrar en el siguiente